¿Alguna vez te has preguntado cómo una decisión puede cambiar por completo el rumbo de tu vida? Desde que era niño sentía una gran admiración por las Fuerzas Armadas de México. Mis tíos eran militares y cada vez que nos reuníamos me contaban historias sobre los fusileros paracaidistas del ejército mexicano. Yo los escuchaba fascinado, imaginaba los enfrentamientos, las misiones y la disciplina que requería pertenecer a una unidad de ese nivel. Hola amigos, nuevamente muchas gracias por escucharme. Regresamos con una historia más, una historia compartida por uno de los seguidores. Está muy padre, vamos a probarlo. Recuerden que si ustedes quieren que su historia sea contada, contáctenme, manden un mensajito y lo podremos revisar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde me escuches. Vamos a comenzar, muchachos. Durante años pensé que ese sería mi destino. Sin embargo, la vida me llevó por otro camino. Tuve la oportunidad de estudiar y me gradué como ingeniero mecánico industrial. Después de años de esfuerzo, tareas, exámenes y sacrificios, finalmente tenía un título universitario en las manos. Creía que el futuro estaba asegurado. Pero entonces llegó el año 2009. La crisis provocada por la influenza AH1N1 golpeó al país y muchas empresas comenzaron a reducir operaciones. Mientras buscaba abrirme camino profesionalmente, realicé mis prácticas en un taller de maquinados, junto con un compañero de la universidad. Ahí aprendimos de todo. Cuando faltaba un operador, nosotros entrábamos a sacar el trabajo. Entrábamos al torno, si necesitaba apoyábamos en otra máquina. Ahí estábamos, haciendo acabados, inspecciones y cualquier actividad necesaria para mantener el trabajo en marcha. Al terminar las prácticas nos dieron las gracias a ambos, pero a mí me ofrecieron quedarme como inspector de calidad. Acepté. Sin embargo, la realidad era muy distinta a la que había imaginado cuando estudiaba ingeniería. Recuerdo una tarde en particular. Había pasado horas lijando piezas de aluminio con una lija extremadamente fina. El polvo metálico se incrustaba en las manos y debajo de las uñas. Por más que me las lavaba, seguían viéndose grises. Al salir del trabajo, subí al camión rumbo a casa. No encontré asiento y tuve que viajar de pie. Mientras sostenía el tubo de apoyo, observé mis manos cubiertas de residuos de aluminio y me hice una pregunta que jamás olvidaré. ¿Para esto estudié una ingeniería? No era desprecio por el trabajo, era simplemente la sensación de que mi vida podía dirigirse hacia otro lugar. Poco después recibí una llamada de mi amigo. Hay convocatoria para la Policía Federal. Vamos a meter papeles. Le dije que sería complicado por mis horarios, pero decidí intentarlo. El día que fui a entregar la documentación llegué tarde. Cuando arribé, prácticamente estaba cerrado. Llamé a mi amigo para decirle que no lo había logrado. Entonces ocurrió algo que todavía recuerdo. No te preocupes, yo paso por ti. Tomó su automóvil, fue por mí y me llevó hasta donde todavía podían recibir los documentos. Los dos realizamos el trámite. Las estadísticas que se escuchaba eran desalentadoras. De cada 4 aspirantes, apenas uno lograba quedarse. Pasó el tiempo y ocurrió algo inesperado. Yo fui seleccionado, él no. Como si el destino estuviera acomodando las piezas, al día siguiente de que cerraron temporalmente el taller donde trabajaba por el H1N1, recibí la llamada que cambiaría mi vida. Debía presentarme para iniciar mi formación. Al principio, todos ingresábamos con perfil orientado a la policía científica. Durante varios meses recibimos capacitación en instalaciones adaptadas para la formación de nuevos elementos. Después llegó el momento que todos esperábamos, la Academia de la Policía Federal en San Luis Potosí. Aquello fue completamente diferente. Los días comenzaban muy temprano y terminaban tarde. Había clases, evaluaciones, disciplina y entrenamiento físico constante. Muchos compañeros sufrían para completar las carreras o los ejercicios. Yo había practicado deporte durante años y físicamente me adapté rápido, pero aprendí algo más importante. Nadie terminaba solo. Cuando uno se rezagaba,
Los demás lo impulsaban. Cuando alguien pensaba en rendirse, otro compañero lo animaba. Fue una etapa dura, pero también una de las experiencias de compañerismo más fuertes que he vivido. Al concluir la academia llegó el momento de elegir rumbo. Yo tenía muy claro lo que quería. Busqué incorporarme a operaciones especiales. Aprobé las pruebas físicas y finalmente fue asignado a un área operativa vinculada a la lucha contra el crimen organizado. Era exactamente el trabajo que imaginaba cuando escuchaba las historias de mis tíos. Llegaron los primeros despliegues, llegaron los operativos, llegaron las madrugadas y también llegaron las primeras lecciones sobre la realidad del país. Recuerdo un operativo en el que nos desplegaron de madrugada a una zona rural. La información indicaba que un grupo armado se encontraba resguardando una casa utilizada como punto de reunión. Avanzamos en silencio, con la tensión en el aire y cada uno concentrado en su tarea. Al llegar, todo ocurrió en cuestión de segundos. Aseguramiento del perímetro, ingreso táctico y control de la situación. No hubo disparos, pero la adrenalina era intensa. Lo que más me marcó no fue la operación en sí, sino el momento posterior, cuando al revisar el lugar encontramos señales de que ahí también vivían familias, juguetes, ropa, fotografías. Fue un recordatorio claro de lo compleja que era la realidad que enfrentábamos. En otra ocasión fuimos a Guadalajara. Era de madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, lo que nosotros llamábamos la hora de la bruja. Llegamos a un fraccionamiento donde había una pequeña casa que funcionaba como tiendita. Intentamos abrir la reja con todo lo que llevábamos: mochila de apertura, pata de cabra, ariete, pero no hubo forma. Fue la primera y única reja que no logramos abrir. El ruido fue tanto que las personas dentro despertaron. Recuerdo que eran dos jóvenes, el dueño de la tienda y su amigo. El dueño gritó: ¿Quién es? Y uno de mis compañeros respondió: Policía Federal. Abran la puerta. Al verse solos, decidió abrir. En cuanto abrió, el grupo ingresó. Aseguramos armas y a ambos sujetos. El equipo de investigación subió al dueño al rinoceronte, el vehículo blindado, y al amigo lo subieron a una patrulla tipo lobo. Lo curioso es que el amigo estaba únicamente en boxer y así se tuvo que ir. Nos movimos a otro fraccionamiento a unos 15 minutos. Ahí el equipo de investigación nos indicó la casa. Entramos sin problema con el ariete y aseguramos a 3 mujeres. Después nos pidieron mover la sala. Al retirar los sillones, el equipo de investigación comenzó a golpear las losetas del piso. Una sonaba hueca. La quitaron y debajo había tierra suelta, aproximadamente 50 centímetros. Excavaron y encontraron una tapa de PVC. Al abrirla, sacaron una bolsa transparente de unos 2 metros de largo. Dentro habían 2 hileras de billetes de $100. Imagínate, 2 filas completas de billetes de esa longitud. Era una cantidad enorme de dinero. Por lo que entendí después, se trataba de lavado de dinero. Nosotros solo asegurábamos personas, armas y el lugar. No teníamos toda la información de la investigación. Luego, fueron a la cocina, movieron el refrigerador y repitieron el procedimiento. Encontraron otra bolsa igual. Después, llevaron a las mujeres a un cuarto para interrogarlas. No querían hablar. Recuerdo que llamaron a una compañera conocida por ser muy dura y comenzó a presionarlas. Aún así, no decían nada. Hasta que alguien dijo: traigan a la mamá. En cuanto la trajeron, las chicas reaccionaron de inmediato: no, por favor, a mi mamá no. Fue entonces cuando la señora dijo que ya no había más dinero en la casa. Pidieron los papeles de los vehículos. Había un Mustang, un Audi y un par de motocicletas. Al momento de preguntar quién manejaba motocicleta, ninguno de los compañeros levantó la mano. Conocíamos el riesgo. Posteriormente, preguntaron quién sabía manejar auto. 2 compañeros levantaron la mano, a uno se le asignó el Audi y otro el Mustang. Subieron a la familia al rinoceronte y nosotros iniciamos el traslado hacia la Ciudad de México, alrededor de las 7 de la mañana. En el camino ocurrió algo que a todos se nos había pasado. El amigo que no tenía nada que ver, que simplemente estuvo en el momento y lugar equivocado, aún nos acompañaba. Se le informó a un comandante y el comandante comentó: vamos a pasar por un puente, que se detenga la patrulla que lo trae y lo deje ahí abajo. Pasamos el puente,
Simplemente los compañeros abrieron la puerta de la camioneta y ahí lo dejaron, en boxer, en medio de la carretera. Nosotros seguimos nuestro camino. El Audi se apagó y lo tuvimos que dejar en el camino. El Mustang sí llegó a la Ciudad de México, aunque no directamente a las instalaciones del Asiedo. Se desvió, nunca supimos a dónde. En ese tiempo se hacían presentaciones públicas de los detenidos. Recuerdo vernos en televisión, encapuchados, mientras mostraban a las personas y el dinero asegurado. La cantidad que informaron era alta, pero yo sabía que era más. Sin embargo, yo era un simple policía y no podía decir nada. En una ocasión participamos en un operativo en Michoacán. Tras las detenciones correspondientes, una de las personas aseguradas contó parte de su historia. Dijo que antes trabajaba en el campo y ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir. Después le ofrecieron mucho más dinero del que había visto en toda su vida. Mientras hablaba, comprendí algo que nunca había entendido realmente. Muchos de los problemas que enfrentábamos no comenzaban con la maldad, comenzaban con la necesidad, con la falta de oportunidades, con decisiones equivocadas tomadas cuando parecía no existir otra salida. Aquella conversación me hizo reflexionar profundamente. Con el paso de los años, seguí participando en múltiples operaciones. La adrenalina era real. El entrenamiento constante me encantaba. La preparación física formaba parte de mi rutina. Sentía que estaba viviendo algo extraordinario, pero poco a poco también empecé a observar otra realidad. Muchos comandantes pasaban gran parte de su vida lejos de sus hogares. Las fechas importantes se perdían, los cumpleaños se perdían, los aniversarios se perdían. Las familias aprendían a vivir sin ellos y yo comencé a preguntarme qué quería para mi propio futuro. Venía de una familia unida, soñaba con formar una familia propia, soñaba con estar presente, soñaba con ver crecer a mis hijos. Y empecé a entender que el trabajo que tanto me apasionaba podía alejarme precisamente de aquello que más valoraba. La decisión no fue sencilla, porque me gustaba la institución, me gustaba el entrenamiento, me gustaba la misión, pero también sabía que la vida que deseaba construir iba en otra dirección. Finalmente tomé una determinación que sorprendió a muchas personas. Renuncié. Algunos pensaron que estaba cometiendo un error, otros no lo entendieron, pero para mí tenía sentido, porque no estaba huyendo de algo, estaba caminando hacia algo. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento. La academia me enseñó disciplina, los operativos me enseñaron valentía, mis compañeros me enseñaron lealtad y la experiencia completa me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida. No basta con perseguir un sueño. También hay que preguntarte si ese sueño te llevará a la vida que realmente deseas. Y cuando encontré la respuesta, tuve el valor de elegir mi propio camino. Me encantó. Excelente historia, la disfruté mucho trabajándola. Gracias por compartir nuevamente. Espero que a ustedes les haya gustado. Creo que es muy buena. Es una visión diferente de los que están fuera, de los que estamos fuera de esto. Nuevamente, gracias por escucharme. Espero les haya gustado. Cuéntenme qué estaban haciendo cuando la escucharon. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿No? Me ayudan mucho si le dan like y comparten. Si me siguen en YouTube como @RogelioRusso, se los agradeceré infinitamente también. Cuídense mucho. Hasta luego.